estenosis es cuando una válvula se abre en forma incompleta. E insuficiencia cuando una válvula se cierra pero queda un defecto. La válvula mitral se ausculta en el quinto espacio intercostal izquierdo, en línea medio clavicular, es decir, en el ápex, y se identifica mejor en el decúbito lateral izquierdo, descrita por Pachón. Quiere decir que si yo encuentro un soplo en el ápex, lo que hago es, lo sigo escuchando y lo pongo lateral izquierdo, y lo sigo escuchando y se va a aumentar la intensidad del soplo. Entonces, vamos a hablar de aislada de estenosis e insuficiencia, y cuando hay de los dos se llama doble lesión mitral. Lo habitual es que exista doble, que predomina de la estenosis o la insuficiencia, pero para su estudio es separado, estenosis mitral, cuando la válvula mitral se abre en forma incompleta. Aquí tenemos este dibujo. Aquí está la válvula mitral, se abre en forma incompleta. Entonces, el soplo va a ser en el momento del flujo turbulento. ¿Cuándo ves el flujo turbulento? Cuando pase sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ese flujo turbulento es el que va a dar origen al soplo. Entonces, ¿en qué momento se abre la válvula mitral? En la diástole. Abierta la válvula mitral y la aorta cerrada. Por lo tanto, el soplo es diastólico. Pero como los soplos diastólicos de estenosis mitral y tricuspidia tienen un carácter a la auscultación retumbante, también se conocen como retumbos. Entonces, estenosis mitral. Ya dijimos que el soplo es diastólico. Como es un soplo intenso, si ponemos la mano vamos a encontrar, vamos a palpar las vibraciones del soplo, es decir, va a ser un frémito. ¿Por qué diastólico? Porque el soplo es diastólico. Y las características auscultatorias fueron descritas por Durocies. Por lo tanto, lo llamamos ritmo de Durocies, que describió lo que dice aquí, la onomatopeya de Durocies, es decir, a la auscultación, ¿cómo se escucha? Ustedes lo oyen, rufut, ta, ta, rufut, ta, ta. Y los síntomas están relacionados con hipertensión venocapilar pulmonar, es decir, con disnea. La causa más común es la fiebre reumática, pero la endocarditis de Lehmann-Sachs, que se presenta en los pacientes con lupus eritematoso, también produce un proceso inflamatorio de la válvula y al cicatrizar dan estenosis aórtica. Y en estos casos, los lupus son más grave la estenosis, más raras. Hay varios pacientes de lupus y solo algunos pueden tener estenosis mitral por una endocarditis que se llama de Lehmann-Sachs. ¿Quién escribió Durocies? Dice primer ruido brillante, es decir, se escucha intenso. ¿Por qué? Porque la válvula está esclerótica. A ver, primer ruido es el cierre de las válvulas AB. Entonces se cierra la válvula mitral y suena. ¿Por qué? Porque hay esclerosis más intenso. Sístole, sigue la sístole, no hay nada, es decir, no hay flujo turbulento y por lo tanto no escuchamos nada. Después escuchamos el segundo ruido. Al abrirse las válvulas sigmoideas, al cerrarse las válvulas sigmoideas, inicia la relajación isovolumétrica. Por lo tanto, escuchamos el segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. Al abrirse la válvula mitral, entonces hay un flujo turbulento del atrio al ventrículo izquierdo
y eso lo conocemos como retumbo. Es decir, es un soplo diastólico. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción al flujo de salida de la válvula estrecha. Después sigue la contracción auricular. Y entonces este soplo diastólico se refuerza. Entonces Durosíes nos decían, primer ruido brillante, después sigue un silencio, sístole, segundo ruido. Al abrirse la válvula mitral, como está esclerótica, suena, y eso se llama chasquido de apertura de la mitral. Retumbo y refuerzo presístole. Conclusión, ritmo de Durosíes, primer ruido brillante, sístole, nada. Olimpia, segundo ruido, chasquido de apertura de la válvula mitral, retumbo y refuerzo presistólico. Aquí lo vamos a ver. Aquí, esto es lo que conocemos como el fonograma. El 1, aquí dice primer ruido, después sigue un espacio que es la sístole, segundo ruido, en este caso hay el chasquido de apertura de la mitral, un retumbo, es decir, un soplo diastólico que se observa en la presístole por la contracción auricular. Entonces decimos, primer ruido intenso, sístole nada, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo y refuerzo presístole. ¿Qué dice Durosíes? Rufut. Empieza con el soplo, escúchelo bien. Rufut. La T termina aquí. Hay un silencio después. Ta, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral. Rufut, ta, rufut, ta. Esto es sístole, esto es diástole. Primer ruido, segundo ruido y otra vez primer ruido. ¿Qué datos da? Fíjense bien, aquí, como hay una obstrucción, se abre mal, una obstrucción al paso de salida del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, aumenta la presión en el atrio izquierdo. Y esa presión se transmite a los capilares venosos, por eso nos decimos que hay dato clínico de hipertensión veno-capilar pulmonar, es decir, disnea. Con el tiempo va a haber hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y después se dilata. Dilata el anillo de la válvula tricúspide y decimos que una estenosis mitral está tricuspidizada cuando lesiona la válvula tricúspide. Complicaciones posibles: edema pulmonar agudo y formación de trombos. Entonces, estenosis mitral. Descrito como ritmo de Durosíes, primer ruido intenso, sístole nada, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo, refuerzo presistólico. Complicaciones posibles: edema pulmonar agudo y embolias sistémicas, porque al dilatarse el atrio izquierdo se forman trombos. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula izquierda y con el tiempo ventrículo derecho. Primero se hipertrofia y después se dilata. ¿Con qué se exacerba? ¿Con qué maniobra de cúbito lateral izquierdo descrita por Pachón? La insuficiencia mitral. A ver, vamos a ver. Insuficiencia. Y es cuando una válvula se cierra, ¿verdad? Pero queda un defecto. Y en este caso está abierta la aórtica y estamos en sístole, quiere decir se contrae el ventrículo y pasa la sangre a la aorta, pero como hay un defecto en la mitral, también pasa al atrio izquierdo. Entonces el soplo es sistólico en el momento de la sístole. Ese volumen que pasa acá arriba, cuando viene la diástole, se regresa y empieza a dilatar el ventrículo. Como ven aquí en esta radiografía, la punta del corazón está hacia afuera. Dilata el ventrículo, ¿qué? Por mayor volumen. Entonces aquí está, primer ruido, sístole, segundo ruido. Aquí vemos la diástole y otra vez primer ruido. El soplo es holosistólico. Intenso, rudo, que se acompaña de frémito. Todos los soplos intensos se acompañan de frémito.
y se irradia a la axila y al dorso. Igual, si los ponemos en decúbito lateral izquierdo, el soplo se incrementa de intensidad. Y también se palpa frémito. Entonces, insuficiencia mitral. Está cerrada la válvula, pero hay un defecto. En este caso está abierta la aorta. Sístole, está pasando sangre sobre la aorta, que no hay un defecto, pasa acá. ¿Cómo es el soplo? Holo sistólico intenso, rudo, que se acompaña de frémito y se conoce como soplo en chorro de vapor. Es descrita clásicamente como en chorro de vapor. ¿Sí? Chorro de vapor. ¿Qué cavidades crecen? Se dilata el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Válvula aórtica. Entonces, la mitral hay que hacer la maniobra en decúbito lateral izquierdo, descrita por Pachón. Nos vamos a la válvula aórtica. Foco de auscultación, segundo espacio intercostal junto al esternón del lado derecho. Y aórtico accesorio, tercer espacio intercostal izquierdo junto al esternón. Lado izquierdo es el accesorio. Los soplos de la válvula aórtica se irradian al hueco supraesternal o vasos del cuello. Tenemos una tríada clínica de la estenosis aórtica. Angina, angorpecto, es decir, angina, que traducido a la fisiopatología es isquemia miocárdica. Síncope y disnea. En la tríada clásica, estenosis aórtica, angina, síncope y disnea. Tener en cuenta que la estenosis aórtica es la valvulopatía, que cada vez es más frecuente, la de tipo degenerativo. Lo encontramos en pacientes después de 60 años, 70 años o más. Y también predispone a muerte súbita. Tríada clásica de estenosis aórtica. Angina, es decir, síncope y disnea. Ahora bien, vamos a hablar de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, ya dijimos que la estenosis con una válvula a ver un momentito. Ahora sí seguimos. Estenosis aórtica. Entonces, estenosis cuando una válvula se abre mal. Pero fíjense bien, se abre. ¿En qué momento estamos cuando se abre la válvula aórtica? Se abre para que pase la sangre y entonces está cerrada la mitral. Entonces estamos en sístole. Por lo tanto, el soplo es sistólico. Soplo sistólico. El soplo sistólico lo escribimos de la siguiente manera. Soplo sistólico en foco aórtico. El clásico es romboidal intenso, que se irradia a los vasos del cuello, pero también se irradia al ápex. En el ápex podemos encontrar un soplo musical descrito por Gaya Bardán, que se debe a las vibraciones de la base de los velos aórticos. A ver, estenosis aórtica, triada clásica, angina, isquemia miocárdica, porque el ventrículo está hipertrófico, pero las colaterales no crecen en igual proporción. Angina. Síncope, cuando el cerebro necesita más nutrientes y oxígeno, cuando el paciente hace ejercicio o un estrés intenso, no puede aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción a la salida, es decir, hay una estenosis de la válvula aórtica.
Y disnea, hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces, angina, síncope y disnea. ¿Cómo es el soplo? Primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole, primer ruido. Sistólico intenso rudo que se acompaña de frémito y fíjense, se irradia a los vasos del cuello. Por eso decimos hueco suprasternal y vasos del cuello. Habitualmente lo escuchamos del mismo lado. Pero en el ápex podemos encontrar un soplo musical descrito por Gaya Bardhan. ¿Qué pasa cuando un ventrículo está sometido a mayor presión? Como no hay una obstrucción, el ventrículo tiene que ir aumentando su presión para poder expulsar la sangre. Entonces se hipertrofia. Entonces, cuando un ventrículo está sometido a presión, se hipertrofia. Por ejemplo, la hipertensión arterial también produce hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el electro vamos a comentar nada más la imagen del V6. R alta, y onda T negativa de ramas asimétricas. Ahorita estamos viendo el soplo. Ese es el soplo clásico. Pero a veces solo lo encontramos a la mitad y al final de la sístole. Entonces otros dicen que es meso, telesistólico. Pero cuando es clásico, la obstrucción es importante. Es romboidal, intenso rudo, acompañado de frémito, que se irradia a los vasos del cuello. Y en el ápex, fenómeno musical descrito por Gaya Bardhan. Llevamos dos. Ahora, insuficiencia aórtica. La insuficiencia, ahora nos vamos acá. Insuficiencia cuando una válvula se cierra. Y si es aórtica, está cerrada la válvula aórtica, pero hay un defecto y por lo tanto se va a regresar la sangre. Entonces, si está cerrada es para que no pase la sangre, entonces está abierta la mitral. Estamos en la diástole, por lo tanto el soplo es diastólico. Está regresando la sangre, ¿verdad? Entonces, el soplo es diastólico suave, que algunos llaman de tipo aspirativo, como si se regresara todo esto, ¿verdad? El ventrículo como la estuviera aspirando. Un soplo diastólico suave, de mayor intensidad y va disminuyendo. Aquí está, primer ruido, sístole nada, segundo ruido. Aquí vemos un soplo suave en foco aórtico que se escucha mejor en el foco aórtico accesorio. Algunos llaman decreciente, es decir, mayor intensidad va disminuyendo, y otro en decreciendo, es decir, mayor intensidad y empieza a disminuir. Es el soplo de insuficiencia aórtica. Pero la insuficiencia aórtica, acuérdense que tiene pulso bisferiens, y por eso nos va a dar otros datos clínicos que no vamos a mencionar ahorita. Entonces, insuficiencia aórtica. Se escucha un soplo diastólico suave que se irradia al ápex. ¿Por qué al ápex? Por la posición, fíjense aquí, ve el flujo turbulento y obviamente se irradia al ápex. Pero en el ápex podemos encontrar un retumbo que se conoce como de Austin Flint. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos la válvula anteromedial de la mitral. Por lo tanto, cuando este defecto es grande, la presión de la aorta es mayor que del atrio izquierdo y por lo tanto se desplaza esta válvula y por lo tanto produce una obstrucción a la salida de sangre del atrio al ventrículo derecho, produce un flujo turbulento, da un soplo diastólico del ápex. Pero como se parece a la estenosis mitral, ¿verdad? Ya la están viendo que aquí hay una obstrucción. Se llama también retumbo de Austin Flint. Cuando hay estenosis e insuficiencia, clínicamente le llamamos que es un soplo en cierre aórtico. En la insuficiencia aórtica
tenemos que recordar, uno, que el pulso es bisferia en 2 picos en sístole. Cuando es grave el asunto va a tener muchos datos clínicos. En la clínica, en la realidad, es muy raro encontrar un caso de insuficiencia aórtica. Estenosis aórtica sí la llegamos a ver, pero insuficiencia aórtica es muy raro o muy leve. Por lo tanto, es raro ver estos signos. El pulso es bisferia, ¿qué quiere decir? Que la pulsación tiene como un vaivén el pulso. Entonces, esto fue descrito, el pulso fue descrito por Corrigan. Corrigan decía la danza carotidia. ¿Qué es lo que veía él? Él veía que las arterias carótidas tenían un doble movimiento. Y él le puso que en cada latido veía como las carótidas se movían con 2 movimientos, por eso le llamó la danza carotidia. Y actualmente decimos pulso de Corrigan es igual a insuficiencia aórtica. Signo de Muset, cuando es grave esto, en cada latido el paciente mueve la cabeza. Entonces el latido de cabeza decimos de Muset. El lecho subunguial, y se llama signo de Cuenca, latido en lechos subunguiales. Y la úvula, como estuviera moviendo en cada latido, vemos que la úvula se mueve. Entonces, signo de Müller, latido de la úvula. Entonces, los 3 signos que nos vamos a aprender. Signo, pulso de Corrigan. Pulso de Muset, signo de Muset, latido de la cabeza. Signo de Müller, latido de la úvula. Signo de Cuenca, latido de lechos subunguiales. Quiere decir que el signo de Muset, cada que hay un latido, se mueve la cabeza. Y hay otros que habitualmente nada más vemos mínimo esos 3. Y vamos a pasar a la válvula tricúspide, pero antes tenemos que ver si ya quedó claro esto. Vamos a ver. Solo estamos viendo cómo es el soplo de la válvula mitral. Para cuando la veamos, nada más lo mencionamos y seguimos. De la válvula estenosis mitral, el soplo es diastólico, ¿verdad? ¿Descrito por quién? Durosies, Rufus Tata. Primer ruido intenso, diástole nada. Segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo y refuerzo presistólico. Insuficiencia mitral. A ver cómo es el soplo de la insuficiencia mitral. En chorro de vapor. Es un soplo sistólico intenso, ¿verdad? Que se irradia a la axila. Los soplos de la válvula mitral, lo que hay que hacer es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo y lo vamos a escuchar mejor. Estenosis aórtica es la mínimo que tenemos que aprender nosotros. Y la valvulopatía cada vez es más frecuente. Soplo sistólico, segundo espacio intercostal junto al esternón del lado derecho. Y después ponemos el estetoscopio en el cuello. Es la estenosis aórtica de tipo degenerativo. Soplo sistólico que se irradia a los vasos de... Es la más frecuente y sí, en urgencia hemos visto algunos casos que no se habían diagnosticado previamente. Y la tríada clásica ya comentamos, de estenosis aórtica. Angina, síncope y disnea. Lo que he visto habitualmente van por síncope. Y en el electro encontramos hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cada que vemos en un paciente de 60 años o más que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, y si no nos lo hemos revisado en forma adecuada, vamos a revisarlo nuevamente, porque puede ser una estenosis aórtica que se nos esté pasando. Claro que si es hipertenso, la causa más común de hipertrofia del ventrículo izquierdo es la hipertensión arterial. Si ya vimos las válvulas derechas es lo mismo que la válvula de las izquierdas, es lo mismo que del lado derecho. Vamos a continuar.
Porque solo estamos viendo los soplos. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, válvula tricúspide. Ya hemos comentado que cuando es longilíneo, los libros básicos nos dicen que se oculta el apéndice cifoides. Los de libros de cardiología nos dicen que se oculta entre el quinto o cuarto espacio intercostal junto al esternón del lado izquierdo, ¿verdad? Junto al esternón del lado izquierdo. Y entre más amplio está el tórax, en lugar del quinto, se va a desplazar hacia el cuarto espacio intercostal. Estenosis. La estenosis cuando una válvula se abre en forma incompleta. Entonces el soplo será diastólico, igual que la estenosis tricuspidia. Pero decimos que es un refuerzo un retumbo con refuerzo presistólico que se exacerba con la apnea postinspiratoria, descrita por Rivero Carballo. Quiere decir que nosotros estamos auscultando que respiren normalmente. Le decimos que inspire en forma profunda y lo detenga. Eso se llama apnea postinspiratoria, descrita por Rivero Carballo. Y entonces los soplos de las cavidades derechas se exacerban con la maniobra de apnea postinspiratoria. Y en estos casos los datos clínicos están en relación a hipertensión venosa sistémica, es decir, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. Aquí está, aquí no hay nada ahí porque esta es la estenosis y esta es la insuficiencia. Entonces vamos a pensar aquí no hay nada. Primer ruido, sístole enana, segundo ruido. Aquí ahora es chasquido de apertura de la tricúspide, retumbo y refuerzo presistólico. Esto corresponde a la estenosis. Y aquí a la insuficiencia. Insuficiencia tricuspidia, soplo holosistólico, enfoco tricuspidio que se exacerba con la maniobra de Rivero Carballo. Cuando es reumática, entonces existe el chasquido de apertura. Conclusión, entonces, estenosis. La estenosis cuando una válvula se abre mal, en forma incompleta, y por lo tanto hay un problema para el paso de la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. Por lo tanto, es diastólico. Pero clásicamente los soplos diastólicos de estenosis, tricuspidia y mitral se conocen como retumbo. Entonces, tenemos primer ruido nada, segundo ruido chasquida de apertura de la tricúspide porque está esclerótica y suena más. Retumbo, o sea, flujo turbulento y refuerzo presistólico al contraerse la aurícula. En la presístole va a pasar ese volumen del 15 o 20% al ventrículo derecho, pero el flujo turbulento se exacerba porque pasa con mayor velocidad. Entonces, primer ruido, sístole nada, segundo ruido, chasquido de apertura de la tricúspide, retumbo y refuerzo presistólico. En cambio, la insuficiencia es cuando la válvula se cierra. Se cierra y entonces se abre la pulmonar. Está pasando sangre sobre la arteria pulmonar, pero también a través de la válvula que está cerrada, pero como hay un defecto, al atrio derecho. Entonces, este soplo, un flujo turbulento, será un soplo obviamente sistólico en el momento de la sístole. ¿Será intenso? Sí. Todos los soplos que suceden en la sístole son intensos. Otra situación. Los soplos que se deben a estenosis de la válvula aórtica o pulmonar, estenosis aórtica y pulmonar se llaman soplos expulsivos o eyectivos. Quiere decir en el momento que el ventrículo está pasando la sangre, ya sea sobre la aorta o la arteria pulmonar, siempre y cuando exista estrechez de la válvula. Esos son los soplos eyectivos, que son lo mismo, son soplos sistólicos de estenosis aórtica o tricuspidia. Y por último, la otra válvula, la válvula pulmonar. La estenosis pulmonar
va a haber un soplo holosistólico intenso que se acompaña de frémito. ¿Esto qué quiere decir? Si yo encuentro a un niño o un adulto, el adulto ya es más raro, y el niño, un soplo parasternal alto, quiere decir que yo escucho el pulmonar y el aórtico, y el soplo es intenso aquí, en el segundo espacio intercostal, junto al esternón del lado derecho izquierdo, no sé de qué lado es. Le pongo estetoscopio en el cuello, y si irradia el cuello es aórtico, y si no se irradia, es estenosis pulmonar. Y va a haber frémito en los dos. Y la insuficiencia es cuando la sangre se regresa, ¿no? De la válvula aórtica al ventrículo derecho, y entonces soplo diastólico suave, se está regresando la sangre. Cuando el problema es de la válvula, se llama soplo de Graham-Still, y nuevamente este término lo empleamos. Entonces, si me dicen un soplo de Graham-Still, es decir, un soplo de insuficiencia de la válvula pulmonar. Y cuando es intenso, rudo, que se acompaña de frémito, fue descrito por Holdak. Y fue descrito en la persistencia del conducto arterioso cuando ya dilató el tronco de la arteria pulmonar. Quiere decir, el soplo de Holdak es por dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Aquí lo estamos viendo. Ustedes están viendo aquí primer ruido intenso, sistolenada, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo y refuerzo presistólico, estenosis mitral. Ahora bien, soplo de Graham-Still, insuficiencia de la válvula pulmonar, un soplo diastólico suave, está regresando la sangre por defecto de la válvula pulmonar. Y cuando es intenso, rudo acompañado de frémito, se debe a dilatación del tronco de la arteria pulmonar, que obviamente dilató el anillo de la válvula pulmonar, se llama soplo de Holdak. Ahora bien, esto que dice acá va a ser muy fácil. Ya hemos comentado que tenemos dos maniobras que aumentan el retorno venoso. Maniobra en decúbito dorsal, maniobra de cuclillas. Dos maniobras que disminuyen el retorno venoso al poner el paciente de pie y Valsalva. Entonces, los soplos de miocardiopatía hipertrófica obstructiva y prolapso de la válvula mitral aumentan con las maniobras que disminuyen el retorno venoso y disminuyen con las maniobras que aumentan el retorno venoso. Por eso es que hemos insistido en las dos maniobras que aumentan el retorno venoso y dos que lo disminuyen. Vamos a ver lo que se llama complejo pulmonar de Chávez. Todos ustedes saben que Ignacio Chávez fue el primer director del Instituto Nacional de Cardiología que se inició fundamentalmente ahí junto al centro médico. Fue el primer director. Y como si ustedes oyen hablar a todos los cardiólogos del Instituto Nacional de Cardiología, ellos dicen que son clínicos. Primero es clínico, la clínica orienta y los estudios confirman o descartan lo que pensamos clínicamente. Quiere decir que lo importante es una buena clínica y después, ya que me orienté, todos los estudios necesarios para corroborarlo o descartarlo. Entonces tenía que pasar a la historia por algún dato clínico. Y él describió lo que se conoce como complejo pulmonar de Chávez. Desafortunadamente casi no lo buscamos nosotros. Yo a veces lo busco en los pacientes. ¿Cuáles pacientes? Yo más que todo en los problemas pulmonares crónicos a veces podemos encontrar las características del complejo pulmonar de Chávez. Ustedes saben que la clínica es inspección, palpación y perfusión. Entonces en la inspección no veo nada, en la palpación. Entonces me voy a ir al segundo espacio, junto al esternón, del lado izquierdo,
Y el complejo pulmonar de Chávez significa dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, a la palpación, si pongo el dedo, voy a sentir una pulsación. Si percuto una zona de matidez que nos dicen que debe ser cuando menos 2.5 centímetros por fuera del borde external izquierdo, y si pongo el estetoscopio un soplito, esto se conoce como complejo pulmonar de Chávez. Por curiosidad hay que buscarlo en los problemas pulmonares crónicos o cuando hay gran hipertensión pulmonar. Datos clínicos de insuficiencia cardíaca izquierda ya lo habíamos dicho. Disnea, estertores crepitantes y taquicardia, es decir, hipertensión veno-capilar pulmonar desde el punto de vista fisiopatológico, y esto nos va a dar disnea, estertores crepitantes, es decir, que ya hay líquido a nivel de las regiones basales, y taquicardia refleja. Y su expresión máxima del edema pulmonar agudo la expresión máxima de disnea es edema agudo de pulmón o edema pulmonar agudo. Obviamente estamos hablando de origen cardiogénico, porque hay otras causas que no son cardiogénicas. Pero aquí siempre recordamos cuáles son las causas más comunes actualmente. Infarto del miocardio. Esa es la causa más común de edema pulmonar actualmente. Anteriormente eran las crisis hipertensivas, pero con los nuevos hipertensivos que tenemos, habitualmente ya no la vemos. Afortunadamente, pocos infartos tienen edema pulmonar agudo porque tienen una alta mortalidad. Otras causas muy raras, estenosis mitral. ¿Por qué? Porque empieza con disnea progresiva y busca ayuda a la paciente y hay muchos tratamientos para ella. Esto de sobrecarga hídrica yo habitualmente no lo pongo, pero está en todos los libros. Si yo hidrato a un paciente, sobre todo de 60 años y más, igual que hidrato a un joven, entra en edema pulmonar agudo por exceso de líquido en su administración rápida. Yo a un joven le pongo 1 litro de agua a goteo rápido y si está deshidratado ni se entera. A un abuelito, aunque esté hidratación severa, le pongo 1 litro de agua y puede entrar en edema pulmonar agudo. Sí hay que hidratarlo, pero a una velocidad menor. Conclusión, el edema pulmonar agudo. De origen cardiogénico, la causa más frecuente es infarto del miocardio, y ya cosas menos frecuentes, crisis hipertensiva, estenosis mitral, sobrecarga hídrica, aún sigue siendo. ¿Dónde vemos el edema pulmonar agudo? Más común ahora, en los servicios de urgencia, en los renales crónicos, pero ahí no solo es cardiogénico, están llenos de agua, mucha retención hídrica, hipertensión arterial y neumonitis urémica, quiere decir que hay varios factores que influyen en este caso. Y el edema pulmonar agudo nosotros lo abreviamos con esta imagen del néctar. ¿Qué nos dice el néctar? El paciente está sentado, está con angustia, sensación de muerte inminente, con la disnea de expresión máxima. Nos acercamos a él para auscultarlo y encontramos estertores crepitantes o crepitantes que llamamos audibles a distancia. Antes de ponerlo en el estetoscopio estamos oyendo todos sus estertores. La expectoración puede hacer salmonada o francamente sangre. Esas son las características del edema pulmonar. Y en la radiografía de tórax, lo que se llama edema en alas de mariposa, la vascularidad que se ve más blanca aquí tiende a ser hacia el centro, edemas en alas de mariposa, que lo vamos a repasar después. Datos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia con reflujo hepato-yugular y edemas de distintos grados. Fisiopatológicamente, hipertensión venosa sistémica. Una paciente, clásicamente, en este caso es una insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Aquí vemos el ventrículo derecho. Perdón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho no se ve, siempre está atrás del esternón. Vemos ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepato-yugular y edemas.
cianosis peribucal y acrocianosis. Ustedes, esa columna que ven aquí significa hipertensión venosa sistémica, que las venas están muy ingurgitadas. No confundir con tríada clásica de insuficiencia cardíaca, taquicardia, cardiomegalia y galope. Tríada clásica de insuficiencia cardíaca, taquicardia, cardiomegalia y galope. Insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Y por último, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver el soplo de las tres cardiopatías congénitas comunes no cianógenas. 1. Persistencia del conducto arterioso, ya dijimos que es un soplo continuo, pero fue descrito por Gibson y se escucha como máquina o máquina de vapor, donde se oculta en foco pulmonar y en fosa infraclavicular izquierda. Entonces, el conducto arterioso clásico, cuando es grande, nos va a dar un soplo continuo. Con reforzamiento telesistólico descrito por Gibson, se escucha como maquinaria o máquina de vapor. Comunicación interauricular. Dijimos que es un soplo sistólico, en foco pulmonar y desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Soplo sistólico, en foco pulmonar y desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Y C y B, holosistólico en barra. Soplo holosistólico en barra, comunicación interventricular. Son las tres valvulopatías, las tres cardiopatías congénitas no cianógenas más comunes. Entonces, como ven, solo estamos viendo las características del soplo. Después vamos a ver la patología de las válvulas y CIA, CIB y PCA. Solo son datos clínicos aislados, pero que nos ayudarán a cuando veamos la patología, avanzamos rápidamente. Ya no nos detenemos con tanto. Preguntas, comentarios, problemas. ¿O van con la plataforma Moodle? Ya entraron la mayoría. No me ha dado tiempo de revisarla, pero yo creo que mañana veo. Ya entramos. Todo bien. Bueno, ya también les mandé el video de historia clínica, de insuficiencia cardíaca, y ahí vamos. De estudios clínicos también. Bueno, perfecto. Entonces, pues nos veremos mañana. Hay que continuar hasta que nos den nuevas indicaciones si regresamos o no a la facultad. Todavía no hay indicación. Mientras seguiremos viéndonos a través de una pantalla. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.